Pasamos al segundo punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a que el Gobierno apruebe por decreto ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones de euros para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Álvarez. Buenas tardes, señorías. Permítanme que les pregunte si conocen qué cosas han ocurrido desde que en julio esta Cámara se comprometiese con los acuerdos de la Subcomisión para un Pacto contra la Violencia hacia las Mujeres. La primera es que el presidente del Gobierno, tras declarar en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, corrió veloz a un acto de lavado de imagen a consta de este acuerdo. La segunda, que la aceptación de una enmienda a los presupuestos generales del Estado de 2017, que supuso un aumento de 2 millones de euros destinados a la lucha contra las agresiones sexuales, no se ha sustanciado plenamente o no se va a sustanciar plenamente porque el Gobierno, bien por incompetencia o por cálculo político, planificó hacer el reparto para después de que las comunidades tuviesen cerrados sus presupuestos. La tercera es que, además, no han permitido una gestión plurianual, lo que hubiese permitido que las comunidades pudiesen ejecutar los proyectos a pesar de los retrasos administrativos del Gobierno. Las consecuencias van a ser que decenas de víctimas de agresiones sexuales verán mermados los recursos para su atención. La cuarta es que han puesto en marcha una campaña publicitaria con un mensaje que responsabiliza a las mujeres jóvenes de las agresiones que sufren y que se han visto obligados a retirar porque la sociedad española ya no tolera ningún tipo de bazofia sexista. La quinta es que nos inquieta que el señor Maroto haya manifestado en un debate público que apoyará las iniciativas de los grupos basadas en el pacto. Pero la cuestión es que los acuerdos que tenemos, lo que estipulan es que el Gobierno dará curso a esas reformas legales en los próximos 4 meses. La sexta es que nos hemos enterado esta semana de que quieren usar las medidas del pacto para convertirlas en la futura Estrategia Nacional 2018-2022. Y eso es sencillamente una barbaridad, porque la estrategia lo que tiene que hacer es desarrollar los acuerdos, no usar los acuerdos para ahorrarse tener que elaborar la estrategia. Han tratado también de constituir, y esta es la séptima cosa, la comisión de seguimiento como comisión mixta para garantizarse una mayoría que ustedes no tienen. Cuando han visto, y esta es la octava, que no lo conseguirían, han tratado de ralentizar la puesta en marcha de esa comisión de seguimiento hasta que el hartazgo de los grupos nos ha llevado a registrar la constitución en esta Cámara de la misma sin la firma del Partido Popular. No han salido a tranquilizar a los grupos y a la sociedad española sobre el hecho de que la prórroga presupuestaria no afectará a los recursos acordados. Esta es la situación. Y debían de estar muy ocupados con todas estas cuestiones porque no han hecho lo que sí que tenían que hacer. Por ejemplo, no se han sentado con las comunidades autónomas para concretar cuáles van a ser los criterios para que otros organismos, además de la Administración de Justicia, puedan emitir un título habilitante de la condición de víctima aún sin interposición de la denuncia. Yo pregunto, ¿por qué no han negociado con las comunidades autónomas en estos 2 meses que tenían tiempo para hacerlo? ¿Cuáles son las características que debe de tener ese nuevo documento para que, por ejemplo, la reducción de jornada o la suspensión temporal de una relación laboral con reserva del puesto de trabajo, que está reconocido como derecho en la ley, sea efectivo como consecuencia de una acreditación emitida por las comunidades autónomas? ¿Cómo afectará ese nuevo sistema de acreditación a la protección de las mujeres extranjeras en situación irregular y que son víctimas de violencia de género? ¿Cómo va a articular el Gobierno que ese nuevo título habilitante de reconocimiento de los anticipos del Fondo de Impago de Alimentos o el derecho a la movilidad geográfica que está reconocido en la ley? Todo esto lo que hace es generar desconfianza y la desconfianza, señorías, puede torpedear el pacto. Pero son ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene que disipar
esa desconfianza. Hay desconfianza porque hasta el momento solo hemos visto artimañas, dilaciones y ciertas estafas, como la llevada a cabo con los 2 millones de euros destinados a combatir las agresiones sexuales y que algunas comunidades no podrán llevar al efecto. Esta iniciativa que les traemos hoy está enfocada a que los acuerdos del pacto sean ciertos. Y creemos que hay 2 elementos clave para que eso ocurra: la diligencia del Gobierno para acelerar las reformas legislativas acordadas y habilitar los recursos que permitan poner en marcha las mejoras que el pacto ha introducido. Sobre este segundo aspecto, esperamos que toda la Cámara coincida con nosotros en que no debe existir ningún obstáculo ni ninguna circunstancia que impida que el pacto eche a andar. Y hoy eso pasa porque el Gobierno apruebe un decreto ley para habilitar un crédito que permita dar cumplimiento a los acuerdos. No es nada excepcional. Sus señorías ya lo saben. Cada vez que se ha producido prórroga presupuestaria, se han aprobado decretos leyes sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. Y la cuestión es que con 44 asesinatos de mujeres, de 8 niños y niñas y con 22 menores huérfanos por culpa del machismo criminal, esperamos que nadie dude de que esos 200 millones deben estar en ese catálogo de asuntos de extraordinaria y urgente necesidad que prevé la Constitución en su artículo 86.1. Nosotros esperamos hoy el voto favorable de todos los miembros de la Cámara, pero exigimos al Gobierno que lo sustancie de inmediato. Ya pueden ponerse a elaborar ese decreto ley, porque no se puede congelar la financiación que va a hacer efectivo y va a garantizar que las medidas del pacto se lleven adelante. Quiero terminar haciendo una consideración que tiene que ver con el pacto, con lo que la Administración tiene que hacer respecto a estas cuestiones. Miren, la lucha contra esta barbarie se hace desde muchos frentes y uno de ellos es el combate de los mitos, el sexismo y los estereotipos. Irrita bastante que a las puertas del 25 de noviembre una campaña institucional del Gobierno de España contra las agresiones sexuales haya sido puro estereotipo y puro sexismo. También esta tribuna tiene que servir para pedirle, por ejemplo, al presidente de la Xunta de Galicia que dé instrucciones para la retirada inmediata de la campaña institucional que, desde un paternalismo rancio y atocinado, considera que las mujeres somos monumentos a los que hay que proteger. Por favor, un poco de respeto a las mujeres, un poco de respeto a las mujeres. Eso, señorías, es una ofensa que, viniendo de una Administración, tiene un plus de insulto y tiene un plus de irresponsabilidad, porque al final es el Ministerio y la Xunta, en este caso, quienes promueven los estereotipos que tanto dañan a las mujeres y que deberían combatirse en vez de promoverse con dinero público. Voy terminando. Señorías del Partido Popular, hoy les pedimos habilitar un crédito extraordinario, porque sin esos recursos el pacto muere. Pero es importante que sean conscientes de que también se necesita más inteligencia estratégica a la hora de luchar contra la violencia. Así que, a ver si pudieran ustedes, por favor, hacer más uso de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez. Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, intervienen por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Reyes Rivera. Gracias, presidenta. Señorías, hoy el Partido Socialista nos trae aquí una proposición no de ley que en realidad parte de un futurible. Plantean ustedes, para el hipotético caso en que se prorrogaran los presupuestos, que se inste al Gobierno a que presente un proyecto de ley para que los incremente, todo con el propósito de que se pueda implementar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Pero nos estamos moviendo en el mundo de las ideas. No sabemos muy bien, a día de hoy, si esos nuevos presupuestos van a venir a esta Cámara, si esa prórroga se va a pedir. Y sí, está claro que el Partido Popular
no está cumpliendo con los plazos que marca la Constitución. Pero el ministro Montoro, el pasado 18 de octubre, manifestó aquí mismo que los presupuestos estarían en la Cámara antes de final de año o como muy tarde en el mes de enero. No es que vayamos a confiar ciegamente en las palabras del ministro, pero entiendan ustedes que plantear una iniciativa que parte de una premisa que se puede o no materializar no es lo más habitual. ¿Saben ustedes lo que nosotros sí que tenemos claro? Que los presupuestos para 2018 que han sido negociados con Ciudadanos incluyen las partidas correspondientes para la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Mi grupo parlamentario así lo ha exigido. Y eso, señorías, sí que obliga al Gobierno, no lo que ustedes traen hoy aquí a este pleno. ¿Saben ustedes lo que yo creo realmente que es esto? Esto es la iniciativa de la vergüenza. Eso es lo que deberían sentir ustedes, señorías del Partido Socialista, porque digámoslo claro, díganselo a todos los ciudadanos, díganselo a todas esas mujeres que están sufriendo la violencia machista. ¿Cuántas proposiciones no de ley se han aprobado en esta Cámara? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas se han puesto en marcha después? Muy pocas, porque una proposición no de ley no obliga al Gobierno, y lo sabemos todos. Los presupuestos generales del Estado sí obligan. ¿Se han sentado ustedes a negociarlos con el Gobierno? ¿A que no? ¿Se ha hablado al menos de esta posibilidad? ¿O quizá lo han hecho ustedes con el Partido Nacionalista Vasco para que sean ellos y no ustedes los que aprueben esos presupuestos? Porque lo que sí han hecho es presentar un escrito pidiendo que se tramite de manera urgente y en lectura única, para que pase rápido el trance, supongo, una ley que aumenta aún más la desigualdad entre todos los españoles. El cuponazo. Miren, llámenme mal pensada, pero lo que yo creo es que ustedes, señorías socialistas, han pactado por la puerta de atrás con el Partido Popular y con el Partido Nacionalista Vasco la aprobación del cuponazo para no tener que mojarse con los presupuestos. Pues ¿saben lo que significa no mojarse? Implica que ustedes se quedarán al margen del aumento del presupuesto para la lucha contra la violencia machista. Implica que ustedes bloqueen que se invierta cuanto antes ese dinero. Mucho criticar a Podemos por su falta de compromiso, pero al final ustedes hacen lo mismo. Son unos irresponsables, señorías, por más que intenten taparlo con iniciativas de la vergüenza como esta que traen hoy aquí. Pues bien, en Ciudadanos somos más de hechos que de palabrería, porque eso lo saben todos bien. Desde que nos sentamos en la mesa de la subcomisión, exigimos que se incluyera un compromiso económico por parte del Gobierno, y así se consiguió. ¿Y saben lo que hicimos después? Condicionar los presupuestos generales del Estado, negociarlos con el Partido Popular y, por supuesto, asegurar, como he dicho, que esta cantidad comprometida para la lucha contra la violencia machista estuviera incluida. ¿Dónde estaban ustedes, señorías socialistas? ¿Dónde están ahora? Explíquenselo a todas esas mujeres. ¿Están realmente con ellas o prefieren aliarse con otros para diferentes menesteres? Que, por cierto, no tienen nada que ver con la igualdad. Están todavía a tiempo de condicionar y apoyar esos presupuestos. Si fueran responsables, lo harían. Y miren, nuestro grupo ha aprovechado para presentar una enmienda a esta iniciativa, algo que debería ser de perogrullo, pero que en su momento no fue aprobado por la mayoría de partidos de esta Cámara. Queremos que los fondos comprometidos se destinen exclusivamente y de manera eficiente a la lucha contra la violencia machista, tanto los que sean gestionados directamente por las administraciones públicas como los que gestionen asociaciones de ámbito privado. Porque hay muchas asociaciones que están luchando de manera eficaz y activa contra esta violencia que no reciben un solo euro, mientras que otras lo reciben sin tener que justificar de manera transparente el trabajo que están haciendo. Lo que planteamos es muy simple. Queremos que todas, en igualdad de condiciones, con un proceso público, planificado y transparente, tengan la posibilidad de acceder a esta financiación. En definitiva, y hablando claro, que las subvenciones no se otorguen a dedo. Confiamos, señorías del Partido Socialista, en que apoyen nuestra enmienda al menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reyes Rivera.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez. Gracias, señora presidenta. Boa tarde. A verdade que, es verdaderamente triste volver a tener que intervenir en esta tribuna lamentándonos de aquellas cosas que dijimos hace 2 meses. Y es como si hubiésemos tenido una bola del tiempo en el Grupo Confederal, pero hemos sido capaces de adivinar cada una de las cosas que iban a pasar con este pacto de Estado. Por cierto, por las cuales nos abstuvimos y que hoy tenemos que recordar, ya que tenemos que volver a debatir si es necesario o no que este pacto de Estado tenga presupuesto. Evidentemente, votaremos a favor de la proposición no de ley que ha presentado el Partido Socialista. Hemos registrado otras iniciativas en este mismo sentido, pero no podemos comprender cómo casi después de 2 meses de que se pusiese en marcha este pacto de Estado y después de cada uno de los reproches que hemos tenido que escuchar por parte del Partido Popular, aún no tenemos ninguna sola medida en marcha. Entonces, una se pregunta ya realmente para qué sirve presentar aquí este tipo de iniciativas. En cualquier caso, en primer lugar, nosotras dijimos que el movimiento feminista no formaba parte de este pacto. Y esto es verdaderamente preocupante porque ustedes no hacen más que arrogarse la capacidad de haber llevado adelante este pacto cuando en realidad este pacto existe porque son las mujeres en las calles las que cada día nos piden que en esta Cámara nos pongamos en marcha para terminar de una vez por todas con el machismo. Y ustedes, lejos de querer hacer esto, lo que han hecho es poner todos los impedimentos en marcha para no poder hacer la comisión de seguimiento de este pacto y votar en contra de la creación de un observatorio para que pudieran participar las mujeres feministas. Es una verdadera vergüenza. En segundo lugar, les dijimos que no íbamos a apoyar este pacto si no había garantías presupuestarias y de ejecución. Garantías presupuestarias y de ejecución como las que están contenidas en el pacto, que en realidad son una auténtica miseria, porque me dirán ustedes para qué sirven 1.000 euros al mes por municipio en España para poner en marcha todas las más de 200 medidas que tiene este pacto de Estado. Y no solamente nos parece una calderilla, pero bueno, aún así estaríamos dispuestos a aceptar esta calderilla, pero es que ni siquiera ustedes están dispuestos a darnos esta calderilla. Por tanto, a día de hoy, 2 meses después, no hay ni un solo euro más para la violencia machista, no hay ni una sola garantía para que este pacto se ejecute. Es normal que giren la cara y no quieran mirarme mientras estoy interviniendo, porque verdaderamente les tiene que dar vergüenza que después de 2 meses no hayan hecho ustedes absolutamente nada. No solamente les llega con esto, sino que les dijimos también que no estábamos de acuerdo y que ustedes no habían entendido del todo bien cuál era el problema de la violencia de género. No es por el hecho solamente de que seamos mujeres, es porque existe el machismo. Y el machismo es lo que va desde lo que sucedió con Sostres en Radio Televisión Española a lo que sucedió con Juana Rivas, desde la brecha salarial al juicio de la manada. Esto es el machismo y ustedes no lo terminan de entender. Esto era el verdadero objetivo con el que tenía que luchar el Pacto de Estado. Y ustedes siguen con su inacción parlamentaria sin hacer absolutamente nada. Y ahora nos encontramos con la siguiente situación. Y me gustaría decirles bien claro a ustedes, señores del Partido Popular, es una pena que nunca esté el Gobierno para hablar de estas cuestiones. A las hermanas de este país yo las creo y España las cree. El problema es que el Gobierno no las cree. Ustedes no hacen más que reprocharnos que rompemos acuerdos. Los únicos acuerdos y los únicos que están rompiendo acuerdos son ustedes. Han roto un acuerdo social e institucional que teníamos con este pacto al no poner ni una sola medida en marcha. Han roto un acuerdo territorial. Ustedes sí que han roto un acuerdo territorial cuando este pacto se centra en las medidas que tiene que haber en las entidades locales y ustedes no hacen más, a través del señor ministro Montoro, con sus leyes, de asfixiar a los ayuntamientos. Tiene que haber otro acuerdo territorial en España que permita que atendamos a las víctimas de violencia machista, dándoles competencias y dándoles recursos a los ayuntamientos. Y ustedes están haciendo todo lo contrario. Así que este acuerdo también lo rompen. Y sobre todo rompen el acuerdo más importante, que es el acuerdo que tiene que ver con las mujeres. Ustedes no son capaces de ofrecer unas políticas útiles para las mujeres. No son capaces de gobernar para ellas. Lo dijo el otro día el ministro Zoido. Reconoció que no podía hacer nada por la vida de las mujeres. Ustedes, como partido, no son capaces de asegurar nuestras vidas. Échense a un lado si no saben hacerlo, señores del Partido Popular. Lo peor de todo esto es que las mujeres sí que hemos
sí que hemos cumplido con nuestra parte del pacto. Las mujeres hemos cumplido con nuestra parte del pacto, no solamente porque pagamos los impuestos y nos formemos y cuidemos y busquemos trabajo y cumplamos con nuestras vidas, con todo lo que se nos exige en la sociedad. Lo peor de todo es que incluso ponemos las denuncias y se nos dan las órdenes de protección y aún así el sistema no funciona. Es que tenemos que solucionarlo porque nos siguen asesinando y sigue pasando todo lo demás. Y por eso creo que es tan importante que seamos capaces de salir del marco en el que nosotras mismas nos hemos metido. La violencia machista no puede ser una cuestión ideológica. Tenemos que encontrar una solución para esto. Por eso me gustaría poder hacer un llamamiento a todas las mujeres de la Cámara para que nos encontremos en esto. Tiene que haber un acuerdo entre personas diferentes. Está claro que no estamos de acuerdo en cuáles son las mejores formas de solucionar el problema de la violencia machista. Lo que sí que está claro, y nos reconocemos en ello, en los guiños y en las miradas en los pasillos, cuando unas y a otras de distintos partidos nos decimos es que a mí también me pasa, es que yo también me reconozco en esto, a mí también me ha pasado, yo también sufro el machismo, también dentro de esta Cámara. Lo que tendríamos que hacer todas las mujeres que sentimos esto es poner todo de nuestra parte para que este país no sea un país en el que tengamos que ser valientes, sino en el que nos sintamos seguras, en el que nos sintamos libres. Y esto pasa por un acuerdo entre mujeres que ahora mismo está roto por todos, está roto por todo. Y solamente las mujeres de esta Cámara vamos a ser capaces de ponerlo en marcha para que después se pueda poner en marcha en el resto de la sociedad. Nos lo piden las mujeres que están ahí fuera y yo creo que por ellas tenemos que hacer este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Martínez. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido la señora Álvarez trata de propiciar garantías para que a lo largo del ejercicio 2018 existan previsiones presupuestarias y, por tanto, recursos económicos suficientes para dar cumplimiento a los amplios acuerdos alcanzados en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género. Es oportuno recordar que entre las diversas propuestas de actuación aprobadas por la Comisión de Igualdad y refrendadas por el Pleno del Congreso hace un par de meses, se acordó un compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto que supondrá un incremento de 1.000 millones de euros durante los próximos 5 años y, con ello, impulsar una hoja de ruta que precisa de planificación presupuestaria para implementar el pacto y dotarlo de recursos. Con esta proposición no de ley se pretende que, en el caso de prórroga presupuestaria automática de los vigentes presupuestos generales del Estado, el Gobierno apruebe un decreto ley para su convalidación por esta Cámara que contemple el incremento en al menos 200 millones de euros y dar cumplimiento a los compromisos asumidos para luchar contra la violencia de género, incluidos los recursos financieros para la aplicación de estas políticas, como es la dotación en 2018 de un incremento del 20% para la delegación de Gobierno para la violencia de género, porcentaje que supone, en principio, el mayor esfuerzo presupuestario anual del periodo comprendido hasta 2022. Hay que destacar que el compromiso económico global para llevar a efecto las medidas y recomendaciones para concienciar y sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad y las conductas violentas solo pueden realizarse si vienen acompañadas de un sustento económico suficiente, tal y como establece el pacto. De ahí mi apoyo a esta iniciativa, si bien en foro confiamos que no tenga que llevarse a efecto y que en 2018 España tenga su correspondiente Ley de Presupuestos Generales, lo que es importantísimo para el conjunto de los españoles al objeto de dar continuidad al crecimiento económico y a la creación de empleo, pero específicamente para proseguir e impulsar las condiciones necesarias para transformar la igualdad legal en real y en la lucha contra la violencia de género. Si se calificó, yo creo que con razón, de histórico el pacto para atajar la violencia contra la mujer, sería una irresponsabilidad descomunal no dotarlo con el dinero comprometido, y más aún, si cabe, a la vista de los crecientes actos de maltrato que se han reflejado a lo largo de este año. Las 200 medidas aprobadas por el Plan Integral no admiten demora ni pretextos. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet. Gracias, señora presidenta. Bien, señora Reyes, dos matizaciones. Por un lado, si los presupuestos generales del Estado tardan aproximadamente 2 meses y medio en tramitarse, ya llegamos tarde para el 2018. Eso por un lado. Y por el otro, ¿sabe la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado? No tiene por qué ser lo mismo. Lo pueden poner en los presupuestos, no ejecutarlo y que aquí no haya partida para el pacto de estado de violencia machista. Eso para empezar. Así que, ya que sabemos que presupuestos de 2018 de momento no tenemos y sabemos que las mujeres no podemos aguantar ni un minuto más en esta situación, vamos a hacer que las señorías del Partido Popular no condicionen la partida para frenar la violencia machista a esos presupuestos generales del Estado y que no jueguen a una sola carta, el dinero para erradicar la violencia machista que hace y mucha falta. Y digo que hace falta el dinero. En el País Valencià ya nos hemos puesto a ello. Estamos luchando contra esta lacra social. En estos presupuestos de 2017 hemos puesto muchísimo dinero para ello y hemos aprobado un pacto valenciano con medidas como, les voy a nombrar solo 10, hay 293, muchas más que aquí, como por ejemplo fomentar la corresponsabilidad familiar, garantizar el acceso de las supervivientes a la renta valenciana de inclusión, luchar contra la brecha salarial, impulsar el ocio igualitario, prevenir el acoso en los espacios públicos, formar a nuestro profesorado, acreditar a las víctimas por medio de los servicios sociales, hacer campañas que culpabilicen a los agresores y no a las víctimas, convertir este conflicto en lo que realmente es un conflicto político y social y, sobre todo, para que esto no sean solo palabras en un papel, blindar todos estos recursos para que estas medidas sean reales. Cuando se sentaron las señoras de Ciudadanos a la mesa de negociación, la primera línea roja que pusieron no fue el compromiso económico, fue no hablar de todo lo que se refería a comprar y vender mujeres. Eso es lo primero que hicieron. A partir de ahí empezamos a negociar. Así que, como ya llegamos tarde, no lo retrasemos más. Las últimas asesinadas justo son del País Valencià, tenían 28 años y 2 años. Es un auténtico drama. Y a eso se le junta, como ya han nombrado, que se está haciendo un auténtico juicio público a la víctima de una violación múltiple. Así que, por favor, necesitamos ya todas las medidas del pacto estatal, necesitamos las medidas del pacto autonómico, necesitamos un compromiso real y económico. Pasemos más allá de los minutos de silencio, vayamos más allá de los lazos morados, desliguemos esto de los presupuestos generales de 2018 y no se jueguen a una sola carta el dinero para erradicar la violencia machista. Gracias. Muchas gracias, señora Sorlí Fresquet. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Bueno, muy brevemente. Decía en el pleno en el que ratificábamos el documento que acordamos en el llamado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Por ello, partimos de la filosofía de que hay que trabajar en igualdad para tratar de erradicarla. A más igualdad, menor espacio para la violencia en sus múltiples manifestaciones. Evidentemente, eso es un principio que nos marcó para poder trabajar en ese documento. Se ha dicho aquí que, claro, el documento dice muchas cosas y después ya, a la hora de desarrollarlo, es cuando empiezan a surgir las diferentes grietas, no sé, bueno. En cualquier caso, el Partido Socialista hoy trae una proposición no de ley con un objetivo claro, por lo menos en el texto, que se cumpla el compromiso económico que aparece en el documento del pacto.
aunque escuchando a la señora Álvarez, con todo mi aprecio, dice algo más también. O sea, no solo dice lo que dice el texto, después aquí ha dicho más cosas. Y claro, el texto dice una cosa, pero después ya utilizamos esto para decir más cosas. Evidentemente, puede que no hayan presupuestos para el año 2018. Puede ser. Lo que no puede haber es que no haya partida presupuestaria para la lucha contra la violencia de género. Eso lo tenemos claro. Por lo tanto, porque cada día que pasa, no voy a decir que más mujeres están en riesgo, pero más mujeres pueden tener la posibilidad de estar en riesgo de no ser atendidas como deben de ser, precisamente porque no ha habido una dotación presupuestaria del nivel que se estableció a la hora de firmar ese pacto. No sé si hemos alcanzado un pacto de Estado, decía yo también, ¿no? Creo que hicimos un documento para que después quizá se pueda alcanzar un pacto de Estado. Un pacto que nosotros no entendemos como un pacto para que haga el Estado. Es decir, hemos llegado a un acuerdo en el que hay una serie de recomendaciones y de cuestiones que cada cual tendrá que ejercer en base a sus competencias. Y si coincidimos en algo, fueron en dos cuestiones principales. Uno, que la violencia es una violación de derechos humanos y, por lo tanto, la erradicación y la lucha ha de ser de tal manera como se combate cualquier violación de derechos humanos, utilizando los mecanismos y recursos que se necesitan en cualquier otro tema que es violación de derechos humanos. Y también que algo que permanecía soterrado en la privacidad ha tenido el salto, llamémosle cualitativo, a convertirse en un problema social, algo que pasa de lo privado a lo social. Bien, para esas cuestiones, evidentemente, se marcaron una serie de consensos básicos basados en la prevención y basados en la actuación o respuesta. Y para tanto como para uno como para la otra hace falta recursos económicos. Para el área de prevención en todos sus ámbitos, como podrían ser el de educación, sensibilización, coordinación de diferentes agentes, etcétera, o el de área de respuesta, por decirlo de una manera, que son las de judicial, policial, institucional, protección, servicios sociales, etcétera. Bien. Bueno, para todo ello, por lo tanto, como decía, las dos necesitan presupuesto, partida necesaria. Desgraciadamente, no podemos hacer de la violencia de género un elemento recurrente para ponerse medallas. Porque nadie quiere quedarse fuera de lo que es el ámbito de la lucha contra la violencia de género, pero eso no puede ser un obstáculo para que haya una especie de reforzamiento, de hacer una especie de trampas o eventos ad maiorem gloriam de algún ministerio, algún partido político, etcétera. Dinero sí, pero hay que tener en cuenta que la organización de las comunidades autónomas que tienen la competencia en esta materia no es sinónimo de que el dinero que se da se gasta como yo digo que se tiene que gastar. En el caso de Euskadi yo creo que está claro que en Euskadi se invierte en dinero en la lucha contra la violencia de género, porque la lucha contra la violencia de género nunca es un gasto, es una inversión. Y es una inversión en valores, en educación, en sistema, en todo lo que atañe, porque es una forma de prevención en cualquier caso. Y como tengo que acabar, decir tres cosas finalmente. Nos gusta la enmienda, o nos parece correcta la enmienda de Podemos. No nos gustan las enmiendas que ha presentado Ciudadanos porque quiere meterse en una especie de jardín que complica el tema y creo que persisten en cuestiones que, desgraciadamente, en otros debates hoy aquí ya hemos visto que solo les atañen a ellos y son obsesiones basadas en otros. Y, señora Reyes, ya que usted ha mencionado claramente y ha hecho una especie de existencia de contubernio mezclando los presupuestos, el cupo, Partido Socialista, Partido Popular, PNV, todos en el mismo cuerda de caballitos. Mire, lo del cupo significa que los vascos vamos a pagar de nuestro bolsillo
lo que se tenga que pagar en la lucha contra la violencia de género. Y lo vamos a hacer, además, con todas las ganas y con toda la dedicación, como lo hemos hecho hasta ahora. No me haga eso porque es de mala educación, señor Egea. Bien, en cualquier caso, decir que vamos a apoyar esta proposición. Señor Aguirrechea, tiene que terminar. Sí, vamos a apoyar esta proposición. Esperemos que sea algo más que una declaración y verdaderamente invertamos en lo que se tenga que invertir, que es en la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguirrechea Urresti. En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordá y Roura. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, lamento que no esté la señora ministra. Yo voy a ser clara y muy breve. De nada sirve, señorías, incrementar el presupuesto destinado a combatir la violencia machista si el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Servicios Sociales y de Igualdad impulsa campañas como esta. De nada, absolutamente de nada sirve. Me gustaría que quedara claro y que digamos de una vez por todas las cosas por su nombre. Miren, no son relaciones sexuales no consentidas, son violaciones. Que quede claro, son violaciones. Desde Esquerra Republicana de Cataluña, y quiero pensar que desde la mayoría de mujeres de este hemiciclo lo tenemos claro, el alcohol, como tantas cosas, pero el alcohol en este caso nunca, jamás, nunca puede ser una excusa. El único culpable de una violación es siempre, siempre y siempre el violador. Basta, pues, de violencia machista, basta ya de estigmatizar y culpabilizar las víctimas. Y, señora ministra, aunque no esté, este sí es un mensaje exclusivo para usted. Su campaña institucional es violencia machista. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Jordá. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora González Vázquez. Gracias, presidenta. Señorías, el Grupo Socialista se ha aburrido de repetir la expresión gobernar a golpe de decreto ley relativa al Gobierno popular, tan famosa que hasta fue utilizada por su líder, el señor Sánchez, en el debate de investidura del presidente del Gobierno, y poniendo de manifiesto que el uso de ese procedimiento hurta al Congreso la posibilidad de debatir asuntos que deberían aprobarse de otra manera, a través de la participación de los grupos parlamentarios, y es ese mismo Grupo Socialista el que pide hoy un decreto ley para asegurar la financiación de aquellas medidas incluidas en el informe de la subcomisión puesta en marcha hace prácticamente un año para analizar y debatir las mejoras de nuestro sistema de respuesta a la violencia de género. Los puntos relativos a los 1.000 millones acordados como presupuesto del futuro pacto en 5 años en ese informe del Congreso son concretos, detallados y muy específicos en cuanto al destino de estos incrementos presupuestarios, sus criterios de reparto, su finalidad, estableciendo incluso los mecanismos para la evaluación del impacto que tengan en la lucha contra la violencia de género. Es decir, el informe ha previsto el presupuesto necesario y su reparto. ¿Qué es lo que falla entonces en esta arquitectura? Pues que el Grupo Socialista se ha dado cuenta de que se viene abajo todo si los presupuestos generales del Estado del año 2018 no se aprueban. El PSOE consideraba que podría continuar con el no es no y que los aprobasen otros, sin que ellos tuvieran que comprometerse. Pero no parece que vaya a ser así, al menos por ahora. Y por eso recurren a este sistema al que han tildado de antiparlamentario, de abuso, de burla que pone en riesgo
la calidad de nuestro sistema, un procedimiento sin debates, costoso en términos de calidad democrática para la sociedad española. ¿No sería, por ello, mucho más democrático y útil que se prestasen a participar en la negociación de unos presupuestos que han rechazado sin conocerlos siquiera? Es decir, que utilizasen la tramitación parlamentaria de una ley, la más importante, haciendo un adecuado uso de los mecanismos del procedimiento legislativo. El Grupo Parlamentario Popular, en cambio, no renuncia a aprobarlos, no renuncia a negociarlos, porque entendemos que la mejor manera de luchar contra la violencia de género es dotar los grandes acuerdos que hemos conseguido a través de esos nuevos presupuestos, negociados, mejorados, aprobados con un amplio consenso. Ese gran consenso, señorías del Grupo Socialista, sí que se lo están hurtando ustedes a las mujeres y a la sociedad española con su terquedad y su falta de generosidad. Esa falta de generosidad que no afecta solo a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a las personas dependientes, a las desempleadas, a las que están en riesgo de exclusión. Señorías, la sociedad española echa de menos los grandes acuerdos, los pactos de Estado, los compromisos firmes, reflejo de la madurez, del sentido de la responsabilidad de los dirigentes políticos, de su generosidad, dejando a un lado cuestiones partidistas en aras del gran consenso. La sociedad española se alegró cuando recibió la noticia de que se había terminado el trabajo de la subcomisión en el Congreso y de la ponencia en el Senado con acuerdos, después de varias prórrogas en el Congreso, en unos trabajos que no estuvieron faltos de obstáculos, en los que se escuchó la opinión de 66 personas expertas durante 43 sesiones. Pero esa alegría duró poco, ya que, sorprendentemente, tan solo 3 días después, el Grupo de Unidos Podemos, sin guardar la consideración debida no solo a los otros grupos parlamentarios con los que había llegado a un acuerdo, sino fundamentalmente a las 3 diputadas que trabajaron esforzadamente durante los 7 meses que tardó la subcomisión en lograr el acuerdo, se abstuvo en el voto al informe en la Comisión de Igualdad, alegando no se sabe muy bien qué razones que, por supuesto, suponemos que no habrían sido mencionadas por estas 3 diputadas cuando llegaron al acuerdo en la subcomisión. Al señor Iglesias y al señor Garzón yo les diría no que se justifiquen o que se disculpen frente al resto de los grupos parlamentarios, ni siquiera que se justifiquen ante la sociedad española, pero por solidaridad espero que al menos hayan pedido disculpas a esas 3 diputadas a las que dejaron en una situación bien incómoda cuando decidieron su abstención, tirando por la borda todo el trabajo incansablemente realizado por ellas en el seno de la subcomisión. Señorías, con sentido de Estado, señora Álvarez, porque nosotros sí lo tenemos, por el fuerte compromiso con las mujeres y sus hijos e hijas, votaremos que sí de manera absolutamente excepcional a esta proposición no de ley para que esas 214 medidas se hagan realidad cuanto antes, para que reformemos de manera sustancial nuestro marco legislativo en materia de violencia de género, para que las mujeres y sus hijos e hijas sean mejor atendidas en todas partes, para que dispongan de abogado en el momento de interponer la denuncia, para que no tengan que cruzarse con su maltratador. Incluso, también se lo quiero comentar, para que los progenitores que vivan en España no puedan alegar que no conocen que la mutilación genital femenina es un delito en nuestro país. Por todo eso, como se recoge en el texto del acuerdo, como usted sabe, igual que yo, queremos que la sociedad española lo sepa, que sea consciente de que nuestro compromiso para conseguir ese pacto de Estado es muy firme. Por todo eso, excepcionalmente, votaremos a favor de este Real Decreto Ley que nos pide el Grupo Socialista, por responsabilidad con las mujeres, por responsabilidad y por respeto a este Parlamento y por responsabilidad a todas las personas que trabajaron en la subcomisión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora González Vázquez. Ahora, a los solos efectos, señora Álvarez, de que nos diga si acepta o rechaza la enmienda o alguna de las enmiendas presentadas. Tiene la palabra. Aceptaremos la literalidad de la presentada por Podemos, que es una enmienda de adición, y rechazaremos la de modificación de Ciudadanos, porque toca sustancialmente la iniciativa que estamos proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez. Continuamos con las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario